Haremos otro ejercicio para determinar la ecuación general de una circunferencia. El ejercicio dice así: determina la ecuación general, el centro y el radio de la circunferencia que pasa por los puntos menos 2,2, 3,1 y menos 3,-3. Este es un ejercicio muy común en la geometría analítica y lo vamos a hacer de tres formas diferentes. La primera, utilizando la ecuación general de una circunferencia. La segunda, utilizando la definición de la mediatriz de un triángulo. Y la tercera, utilizando los determinantes. Vamos a empezar con la primera. Recordemos cuál es la ecuación general de una circunferencia. Es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Esta es la ecuación general de una circunferencia. Si reemplazamos la x y la y por cada uno de estos puntos, debe existir una igualdad. Entonces reemplazamos la primera cuando la x vale menos 2 y la y vale 2. Nos va a quedar así: menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2d más 2e más f igual a 0. Simplifiquemos: menos 2 al cuadrado da 4, 2 al cuadrado también da 4, menos 2d más 2e más f igual a 0. Esta suma da 8 menos 2d más 2e más f igual a 0. Pasemos esta constante para el miembro de la derecha. Nos va a quedar así: menos 2d más 2e más f igual a menos 8. Aquí tenemos entonces una primera ecuación de las tres que vamos a hallar. Formar un sistema de 3×3 y lo vamos a resolver para hallar la ecuación general. Reemplazamos la x cuando la x vale 3 y cuando la y vale 1. Nos va a quedar entonces 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 por d más e más f igual a 0. 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1, más 3d más e más f igual a 0. 9 más 1 da 10, más 3d más e más f igual a 0. Pasemos esta constante al miembro de la derecha y nos va a quedar 3d más e más f igual a menos 10. Esta es nuestra segunda ecuación. Ahora reemplacemos a la x por menos 3 y a la y por menos 3. Nos queda menos 3 a la 2 más menos 3 a la 2 menos 3d menos 3e más f
igual a 0. Simplificamos, 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado es 9, más 9, menos 3D, menos 3E, más F, igual a 0. Sumando, 9 más 9 nos da 18, menos 3D, menos 3E, más F, igual a 0. Para muestra constante para el miembro de la derecha, nos queda menos 3D, menos 3E, más F, igual a menos 18. Y esta es nuestra tercera ecuación. Entonces, el sistema de 3 por 3 será el siguiente. Esta es la primera ecuación. Menos 2D más 2E más F igual a menos 8. Esa es nuestra primera ecuación. La segunda es 3D más E más F igual a menos 10. La segunda ecuación. Y la tercera es menos 3D menos 3E más F igual a menos 18. Tercera ecuación. Vamos a resolver ese sistema por eliminación. De la 2 y la 3 podemos eliminar la D directamente. Entonces vamos a hacerlo acá. Sería entonces 3D más E más F igual a menos 10 y menos 3D menos 3E más F igual a menos 18. Vamos a sumar miembro a miembro. Se cancela la D. E menos 3E nos da menos 2E. Ahora F más F nos da 2F. Y menos 10 menos 18 nos da menos 28. Vamos a simplificar un poquito esta ecuación. Tiene el factor, es 2. Entonces vamos a cuadrar así. 2 factor de menos E más F igual a menos 28. Pasándose 2 a dividir, nos queda menos E más F igual a menos 14. Vamos a llamar esta la ecuación número 4. Ahora, utilizando la 1 y la 2, también vamos a eliminar la D. Entonces me quedaría la 1, que es menos 2D más 2E más F igual a menos 8. La vamos a multiplicar por 3. Y la segunda, que es 3D más E más F igual a menos 10, la vamos a multiplicar por 2.
Va a quedar así. 3 por menos 2 da menos 6D. 3 por 2 da 6, entonces queda 6E. 3 por F da 3F. Igual a menos 8 por 3 que da menos 24. Acá quedaría 2 por 3, 6D. Más 2E. 2 por F daría 2F. Igual a menos 10 por 2 que da menos 20. Sumamos miembro a miembro. Se cancela la D. 6E más 8E da, perdón, 6E más 2E da 8E más 3F más 2F da 5F igual a menos 24 menos 20 da menos 44. Vamos a hallar esta, la ecuación número 5. Ahora, de la 4 y la 5, vamos a eliminar la E. Veamos, nos queda así. 8E más 5F igual a menos 44. Esa es la 5. La 4 es menos E más F igual a menos 44. Simplemente entonces multiplicamos la 4 por 8 para poder eliminar la E. Nos queda así. La 5 queda lo mismo. 8E más 5F igual a menos 44. 8 por menos E da menos 8E. 8 por F da más 8F. Y menos 14 por 8 da menos 8 por 4, 32, yo 3, 112. Sumamos miembro a miembro. Se cancela E. Acá nos queda 13F, 5 más 8. Ahora 112 menos 44, esto nos da menos 6, 5, 1. Ahí nos falta solamente despejar la F. Así que la F va a ser igual a menos 156 sobre 13. Ese 13 que está multiplicando pasa a dividir. Y haciendo la división, la F es igual a menos 12. Ahora, utilizando la ecuación 4 o la ecuación 5, podemos averiguar la E, reemplazando lo que vale la F. En la 4 tenemos entonces que menos E más F, que es menos 12, es igual a menos 14. Así que menos E es igual, pasamos este positivo a este lado, entonces nos queda menos 14 más 12, nos queda menos E igual, menos 14 más 12 da menos 2, por lo tanto la E es igual a 2.
Y utilizando cualquiera de las tres primeras, podemos hallar el valor de la d. Utilicemos la segunda. Entonces nos queda así, 3D más E, que vale 2, más F, que vale menos 12, y esto es igual a menos 10. Esto queda 3D igual, 3D. Este 2 menos 12 da menos 10. Esto igual a menos 10. Pasamos este para acá, pasa positivo, quedaría 3D igual a menos 10 más 10. Menos 10 más 10 da 0, entonces queda 3D igual a 0. Por lo tanto, la D es igual a 0 sobre 3, o sea que es igual a 0. Entonces tenemos los valores de la D, la E y la F. Con estos valores vamos a reemplazar en la ecuación general los valores de D, E y F. Entonces nos va a quedar lo siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado más dx, pero la d vale 0, así que este término desaparece, más edy, entonces nos queda más 2y, más f, pero la f vale menos 12, igual a 0. Esa es la ecuación general, pero también nos pide el centro y el radio. Para eso debemos transformar esta ecuación general en la canónica. Veamos, que haría x al cuadrado. Aquí es necesario completar el cuadrado. Recordemos que debemos sumar y restar una constante que se obtiene con el coeficiente de la y, simplemente dividiéndolo entre 2 y multiplicando al cuadrado. Esto da 1 al cuadrado igual a 1. Quiere decir que debo sumar 1 y restar 1. Nos queda así, más y al cuadrado más 2y más 1 menos 1, y esto menos 12 igual a 0. No hemos alterado nada porque simplemente hemos sumado y restado 1. Esto quedaría x al cuadrado, y este es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar como la raíz de y al cuadrado, que es y, la raíz de 1, que es 1 elevado al cuadrado. Menos 1 menos 12 da menos 13, igual a 0. Pasemos esta constante para el miembro de la derecha, nos queda x al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 13. Por lo tanto, el centro tiene como coordenadas, como acá no aparece una constante con la x, se dice que h es igual a 0 y que la y es igual a menos 1. Y el radio es igual a la raíz cuadrada de 13, porque este es radio al cuadrado. Así queda entonces la solución de nuestro problema.